Por alguna o varias razones, muchas personas de nacionalidad extranjera tienen la idea de que llegar a México representa una oportunidad maravillosa, porque México es un país en el que si trabajas, te va bien. Esta es una idea que se ha difundido a lo largo de muchos países y es una idea que también está muy presente en México. Es cierto que México se está posicionando económicamente como una punta de lanza y que hacer negocios en México muy probablemente te dé grandes oportunidades. Bienvenidos a un nuevo video de Diam SC. En esta ocasión vamos a hablar sobre preguntas y respuestas que se tienen acerca de la creación de empresas en este país. Me acompaña como siempre mi querido amigo, colega, compañero de batallas, de aventuras, cómplice, confidente. Ya no sé ni qué más añadir porque luego Ya se te voy queja. a, te voy a mandar un abrazo, Ernesto, así, abrazo directo, sí. Para ti, mi hermano. Ya me ¿Cómo siento como en estás, otro José Luis? programa, así como de hermano. Exacto, ¿sí? Sin citar a nadie, hermano. Hermano. Maravilloso hablar sobre un tema bien importante porque creo que estamos en un hito histórico en México. Estamos en un momento histórico incluso de cómo se está desarrollando la economía mexicana. Creo que no podemos negar que frente al mundo, México es un país fuerte económicamente. México está comenzando a hacer cosas para que las exportaciones se muevan por dentro del propio país. Totalmente. Tenemos de socio comercial a uno de los países más ricos de todo el mundo. Tenemos una relación directa con países que, como Canadá, somos el cruce con Latinoamérica, pero sobre todo la geopolítica actual, los conflictos China, Rusia, el conflicto con Europa, Temas la, ambientales. temas ambientales, temas de calentamiento global, situaron a México en una posición yo creo que privilegiada si hablamos en este momento. Frente a eso tenemos, por ejemplo, el efecto del nearshoring, que es la cantidad de Sí, gente que está migrando sus empresas a México, porque es un mito, o sea, y eso es entenderlo, ¿no? Para el mexicano que lo ve, para el extranjero que lo ve, la realidad es que muchas empresas están migrando a México, pero no todas lo están haciendo correctamente. Y por eso la creación de este video, ¿no? ¿Por qué voy a contratar a un especialista de DMSC para poder este, crear mi empresa en México? Vienen estos primeros mitos. Ernesto, ¿pueden un extranjero crear una empresa en México? sí puede. Evidentemente puede. En México se ha incentivado durante muchos años la inversión extranjera. Hay que entender a la inversión extranjera más allá de su sentido jurídico como la posibilidad de crecimiento de un país. Es complicado entender que un país crezca si no existe inversión extranjera. Desde luego que lo local es importante, las empresas que nacen de mexicanos para mexicanos. Pero en un mundo globalizado, la necesidad de que haya inversión extranjera, directa o indirecta, es indispensable. Por lo tanto, pueden. Yo creo que más bien las preguntas interesantes se vuelven cuando nos preguntamos el cómo, ¿no? Los cómo, quién participa, etcétera. Entonces, lo que hay que considerar, José Luis, siempre, creo yo, es cómo vas a crear tu empresa en el sentido de, a ver, tú quieres un negocio personal, es un negocio familiar, es un negocio en el que se involucran otros socios, es un negocio que tienes pensado con mexicanos o con puras personas de nacionalidad extranjera. Lo que quieres es poner una sucursal de una empresa que ya está en otro país, abrir un local. Todos estos son esquemas distintos que nos remiten a cómo vamos a poder crear esta empresa, ¿no? Una cosa es una persona física, la famosa persona física. Yo, Ernesto, quiero poner mi puesto de tacos o un local de tacos, ¿no? Aquí en la esquina, a mi nombre, que todo gire alrededor mío. En cambio, me voy a juntar mejor con José Luis y vamos a poner una empresa que manufacture ropa, ¿no? Ya hablamos de otro tipo de negocio. Entonces, hay otra pregunta muy común en este sentido, José Luis. Muchos extranjeros preguntan, ¿y qué me conviene más?
¿pongo la empresa a mi nombre o necesito socios para crear mi empresa? Bueno, vamos a tomar como la base. En México existen dos tipos de personas, como bien nos explicaba Ernesto. Las personas físicas, que son cualquier tipo de persona ostentándose por sí mismo dentro de la actividad económica, es el sujeto por sí mismo diciendo, hola, muy buenas tardes, voy a participar de la actividad económica en México. Lo pueden hacer mexicanos y extranjeros sin distinción y no hay limitación en relación a su actividad, siempre y cuando no participen de un tema de inversión extranjera. Y eso tiene que ver con una ley que se llama Ley de Inversión Extranjera, que a todos los extranjeros tranquilamente pueden descargarla, es muy clara qué actividades sí se pueden hacer, qué actividades no se pueden hacer. Algunas pueden modificarse con contratos, pero se requiere de un especialista. Y también viene esta última parte, ¿no? Las personas morales, que es cuando dos o más personas se aglomeran. Y tenemos un intermedio ahí, que para ese intermedio tenemos un video especial sobre ese tipo de empresa que es la sociedad por acciones simplificadas. Si quieres saber específico sobre ese tema, te recomiendo que vayas a ver ese video, porque es un tipo especial de sociedad. Ahora, esto es muy importante. Todas las personas que quieren crear una empresa tienen que ser forzosamente dos o más personas. Ya tratadistas, estudiosos, especialistas, siempre han mencionado que hoy en día los desusos de muchas costumbres en México, muchas actividades, han terminado por descubrir que realmente solo se accede a dos tipos de sociedades, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, que son las dos grandes sociedades que abarcan estas actividades económicas, ¿no? Y aquí es donde viene la siguiente pregunta, Ernesto. Ya entendimos que hay personas físicas, personas morales, que puedo yo aperturar una empresa siendo extranjero. ¿Cuáles son el tipo de empresas? Que creo que es rebotarte un poco también la pregunta, pero pues de manera realista. Ernesto, ¿puedo crear una empresa con solo extranjeros o necesito fuerza capital mexicana? Yo creo que lo que tenemos que identificar es evidentemente el tipo de negocio. Perdón, saber que hay 6 o 7, contando las AS, tipo de sociedades mercantiles en México. Es cierto que las más usadas siempre han sido, seguramente serán, la sociedad anónima. La SAS es bastante usada los últimos años, la sociedad de responsabilidad limitada en algunos casos específicos. Y si nosotros ya decidimos poner una sociedad, evidentemente necesitamos 2 o más personas, ¿no? Casi siempre. Se les llama sociedades unipersonales, aquellas en donde un socio tiene mayor porcentaje que los demás, pero al final de cuentas sigue habiendo 2 o más personas. Estas 2 o más personas no necesariamente tienen que ser forzosamente mexicano y extranjero. Pueden ser los dos extranjeros. Depende también, obviamente, de la actividad. Por eso me refiero mucho al tipo de negocio, ¿no? Porque hay actividades reservadas exclusivamente al Estado mexicano, que significa, a contrario sensu, que no pueden participar los extranjeros. Hay otro tipo de actividades restringidas, limitadas. Hay porcentajes en la ley de inversión extranjera que definen hasta dónde puede participar la inversión extranjera, evidentemente. Hay que determinar qué tipo de negocio es. No es para nada lo mismo poner una empresa que se va a dedicar a manufacturar ropa, en el mismo ejemplo, a una empresa que se dedica a la extracción de petróleo, ¿no? Hace poco nos llegó un caso parecido y hay algún esquema muy aplicable, muy específico para estas personas, evidentemente. Eh, Hay que conocer el tipo de negocio y dependiendo de ese tipo de negocio, determinar qué empresa me conviene. Y luego la decisión acerca de los socios, pues como se dice, poner una empresa es casi casi un matrimonio, ¿no? Tú decides Lo con es, quién. lo es, Ernesto. Es prácticamente un matrimonio. Tú decides con quién te vas a casar. A ver, lo vas a hacer con un mexicano siempre y cuando haya un acuerdo de voluntades, te convenga, o el mexicano vaya a tener la carga operativa porque tú no vas a estar en México. Todo esto se habla, se platica.
Perdón, Ernesto, que te interrumpa, pero aquí es donde viene la pregunta básica, ¿no? Porque pareciera ser que estamos diciendo, puedes hacerlo con mexicanos, sí, si me conviene, sí. Pero a ver, Ernesto, respuesta clara. Voy a crear una empresa con mexicanos mientras, ajá, en lo que yo consigo mis papeles, en lo que yo hago, lo que hace falta. ¿Recomendable o no recomendable? Es que puede darse el caso de que sí, si tú necesitas a alguien que opere la empresa y que haga todos los trámites referentes al crear una empresa, ¿no? Mi pregunta, de hecho, es esa, José Luis. ¿Cómo explicarías tú los pasos simples de cómo se crea una empresa? Pero creo que en esos pasos es donde va implícita la respuesta. Te puede convenir, pero depende, insisto, el modelo que tú estés pensando. Pero respondiendo muy concretamente, una empresa se puede crear con puras personas de nacionalidad extranjera, también con persona mexicana extranjera. En algunos casos, a lo mejor se crea con un mexicano, pero el mexicano solo tiene ciertas facultades: crear la empresa, registrar el RFC, etcétera, pero no es socio de la empresa, que ahí ya también más adelante podríamos hablar del tema de la representación. Pero yo te preguntaría eso, José Luis, ¿y cómo se crea una empresa? ¿Cuáles son los pasos que sigue cualquier persona para crear una empresa en México? Lo primero siempre es tener un nombre. Vas a entrar a una plataforma en México. Normalmente, vayamos a lo más simple. Para crear una empresa tienes que estar claro quiénes van a ser tus socios, cuál va a ser el porcentaje, a qué se va a dedicar la empresa, dónde va a estar ubicada y que haya sido con un abogado para crear los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Las reglas de la empresa. Creación, funcionamiento, escisión, división, qué pasa si alguien se muere, cuánto le toca a cada quien, cuáles son las reglas, o sea, que si le vas a poner trabas, si pueden vender bajo ciertas condiciones. Una empresa es una cuestión que puede ser o muy amplia o muy sencilla. ¿Hay reglas generales? Sí, hay reglas generales, pero ¿hay reglas particulares? Sí, hay reglas particulares. Ahora, después de que yo ya tengo claro eso, que para eso hay que ir con un abogado siempre, porque si no vamos a tener las benditas empresas de machote. ¿Qué son las empresas de machote, como le dicen aquí en México? Una empresa que vas y le dices a un notario textual, créame una empresa, y van y te crean una empresa. Y ya, se acabó. Quiero una comercializadora igual a las demás. Eso trae consecuencias a futuro. Alguna vez tuvimos una experiencia con un cliente que le crearon una SAS, y al momento de que quería disolverla, no había reglas de disolución, pues no podía disolverla. O sea, son detallitos que después traen consecuencias, ¿no? O teníamos clientes que nos decían, licenciado José Luis, es que yo creé la empresa, pero me hicieron, porque esa es la realidad, me hicieron crearla con mexicanos y ahora me la quieren vender. Y yo lo que le respondo es que si es tu empresa, pues ya hiciste el panorama incorrecto, ¿no? Ahora te la tienen que vender porque no hay forma de que no puedas acreditar que no es tuya, porque ellos la crearon. Ellos son los que tienen el nombre, ellos son los que tienen las facultades, ellos son los que tienen todo. Por eso es muy importante que en la creación de la empresa tú tengas la seguridad de que estás tomando el timón de tu empresa desde el principio. Entonces, regresando, como bien decía Ernesto, tengo el nombre, tengo la constitución, ya preparé mis estatutos, voy a ver a un notario, el notario protocoliza mi creación de empresa a través de un acta constitutiva. Después de esa acta constitutiva, necesito mis libros, necesito mis acciones y después de eso necesito yo darme de alta en el SAT con mi empresa y empezar a ejecutar la vida de mi empresa. Resumen, muy simple, los estatutos son importantes y para los estatutos necesito un especialista. ¿Cómo va a funcionar mi empresa? ¿Necesito o no necesito mexicanos? Hay que saberlo. Y para eso se requiere un análisis. ¿Cuánto dinero voy a invertir? ¿Cuál va a ser mi estrategia fiscal? ¿Cómo voy a aterrizar en México? ¿Voy a incluir maquinaria? ¿Voy a incluir cierto paquete accionario? ¿Va a ser accionista otra empresa en el país? O sea, en otro país de origen. Funcionan los poderes, cómo deben de venir esos poderes, cómo debe de venir acreditado y sobre todo, como socio, cuál va a ser mi situación fiscal en la empresa. Creo que todos esos elementos hay que irlos juntando y como ven son como tomar de un lado, acomodar, tomar de otro, irle formando. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo Ernesto al inicio del video, una empresa es un ente ajeno a la persona que lo crea.
que comparten responsabilidades, es cierto, pero al final terminan convirtiéndose en dos entes diferentes con responsabilidades diferentes y que se van a afrontar a momentos diferentes. Pero pues también, Ernesto, siguiente punto, ¿no? Muy importante. ¿Puedo crear una empresa sin tener residencia en México? Es posible porque existen los actos de representación, que significa que yo voy a realizar un acto jurídico, eh, pues haciendo uso de la figura de que alguien más me represente, ¿no? Se usa mucho la representación siempre en temas jurídicos, mucho. El solo simple hecho de tener un abogado implica representación. Entonces sí, se pueden otorgar poderes para la constitución de una empresa, poderes específicos, como decíamos, pues para realizar solo un trámite o varios trámites. eh, Hay facultades. Tú decías, los estatutos son las reglas del matrimonio, ¿no? Societario. Pues en los propios estatutos es donde se identifican cuáles son las facultades de los socios, son las facultades de los representantes, el comisario, cuáles son sus facultades, todas las personas, los entes que intervienen al interior de la empresa. Y es posible, porque además hay muchas empresas que tienen esa necesidad, ¿no? Que se constituya la empresa sin necesidad de estar forzosamente en México, de tener una residencia. Aunque siempre va a ser recomendable que las personas que participan de una empresa, los socios, pues sí tengan una residencia en México. O sea, creo que incluso pues la mentalidad de un empresario siempre va a ser esa. Otorga seguridad jurídica de alguna manera siempre, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, si yo pongo una empresa en México, voy a ir a México, no voy a ir a cuidar el changarro, como se dice, qué está pasando, etcétera. Entonces, como hemos dicho en varios de estos videos, es muy importante que si estamos pensando en poner una empresa, eh, pensemos también en la residencia. Yo te lanzaría esa última pregunta, José Luis. ¿Y necesito forzosamente mi residencia para poner la empresa o puedo obtener mi residencia a través de la empresa o más en general cómo es el juego? Residencia y terreno migratorio con el tema de las empresas. Como siempre lo voy a decir y vamos a repetirlo hasta el cansancio. O sea, yo creo que cualquier persona que ve un video de YouTube en este año 2023 y lo que viene, con todas las respuestas que hay hoy en día, la respuesta podría ser muy sencilla y decir, te daré todos los tips, y todos vivimos bajo ese mito, ¿no? De los 5 tips para conseguir la visa americana, los O 5. cómo crear tu empresa en menos de 10 minutos, ¿no? Te lo Ajá, explico en menos de 10 que hasta la minutos. página de Segov te dice esas cosas y en menos de 24 horas creaste una empresa, y pues sí, maravilloso, pero Sí, el sí, sí. trabajo del mes anterior no lo vas a echar a la basura. Yo lo Exacto. primero que le diría a toda persona que va a migrar a México, siéntate con un abogado migratorio y en específico sí diría siéntate con un abogado de IMCC. Tenemos videollamadas, no es necesario que vengas a México y hagas todo esto porque pues, realmente los rostros que ves aquí son los mismos rostros que siempre te van a atender y son los que van a ir acompañando tu proceso migratorio. Pero necesitas analizarlo, porque como bien decía Ernesto, primero la residencia y después la empresa, sí cuando se puede. Claro. Situaciones, por ejemplo, personas jubiladas, personas con solvencia económica, personas con ahorros, personas inversionistas, o sea, personas que ya tienen a lo mejor una casa en México, que ya tienen un fideicomiso, que compraron una propiedad hace mucho tiempo, porque pasa. Uh-huh. Personas que ya incluso son socias de otra empresa, ¿no? Primero empresa, después residencia. Sí, cuando tienes un representante legal, o sea, voy, creo mi empresa, la pongo en funcionamiento y después mi empresa me trae a trabajar a México porque tengo todo el derecho de hacerlo. También, ¿por qué? Porque la ley lo permite. Ahí dentro de los lineamientos se establece persona que tenga una empresa en México y que haya invertido tal cantidad de dinero, tiene derecho a una residencia. A contrario censo, eso significa que puedo crear una empresa sin tener residencia porque una empresa me da residencia. Ajá. Va a haber bloqueos, va a ser difícil. Hay abogados que tienen otras formas de Estrategias. explicarlo, otras estrategias.
pues es real, como hay de colores, hay en el mundo Claro. gente que ve colores distintos. La única competencia real con DMSC es la honestidad de decirte, se puede, no se puede, es viable, no es viable, te conviene esto otro. ¿Por qué? Porque tiene que haber un análisis. No tengo empresa y no quiero sacar papeles, pues entonces no hay manera de ayudar. O sea, ya llegando al punto del absurdo, ¿no? Y no Pero, nos vamos a inventar una empresa, exactamente. ¿no? Si no existe, la verdad es que, o sea, se crea, ¿no? Pero Uh -huh. inventarla, pues no. Hay maneras como esta parte de LIC, ya tengo una empresa en mi país, solo quiero llevar una sucursal, pero seguir pagando impuestos en mi país se puede. También hay figuras especiales para poder hacer eso frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Licenciado, ¿tengo que pagar impuestos? Sí, cada que entres al mundo mexicano de realizar actividades remuneradas, que es ser socio de una empresa, trabajar, tener un negocio, necesitas pagar impuestos. Y contestando pues esta última pregunta, pues te cediría pues literalmente la voz, mi estimadísimo Ernesto, para que pues nos podamos despedir todos nuestros amigos. Recordarles siempre que le den clic al me gusta en estos videos, sigan el canal, también denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Entren a la página web, ahí está directo el enlace para hablar directamente con el licenciado José Luis, cómo no, que tiene todo un equipo de asesores y asesoras fabuloso, que van a resolver todas sus dudas. Síganos en todas nuestras redes sociales, sigan todo el contenido que hacemos en todas estas redes sociales. Agradecerles siempre el ver estos videos, el escucharnos, los likes que nos regalan y dejen más comentarios porque estamos haciendo varios de estos videos de preguntas y respuestas que se pueden nutrir para dar origen a segundas, terceras, cuartas partes y seguir hablando de temas migratorios. Muchísimas gracias, José Luis. Como siempre es un placer. Yo me despido y como siempre, José Luis, ¿cómo viene de ahí? Nadie es ilegal en este mundo. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego. Hasta luego.